Muy bien, paz de Cristo, bienvenidos nuevamente, amados hermanos. Nos da mucho gusto poder saludarles a todos y cada uno de ustedes. Vamos a orar para poner en manos de Dios esta reunión, este discipulado y pedirle al Espíritu Santo que Él nos guíe. Oramos en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesucristo, muchas gracias por este momento que tú nos regalas para poder reunirnos a través de este medio. Gracias por nuestros hermanos y hermanas que están conectados, Señor, con el deseo de crecer, con el deseo de poder madurar espiritualmente. Y yo sé, Señor, que tú, a través de tu Espíritu Santo, harás en ellos un trabajo extraordinario y completarás la obra total de redención y transformación. Bendice a cada uno de nuestros hermanos que van a platicar de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, y permite que sea el Maestro por excelencia, tu Espíritu Santo, quien nos enseñe. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, entonces acuérdense de mantener sus micrófonos en silencio y porque estamos haciendo grabación de esta sesión y quiero entregarles entonces el lugar a nuestra hermana Marce, quien nos va a bendecir introduciéndonos en el tema la obra del Espíritu Santo, ¿verdad, hermana? Le dejo este micrófono. Amén, hermano. Bueno, hermanos, estamos en la lección número 7, en la página 82. Ahí sí gustan buscarlo en su manual. Y sí, como bien dijo el hermano Roberto, me toca hablar de la obra del Espíritu Santo. Y quiero compartir con ustedes la cita bíblica, que es Juan 14:16. Y dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Aquí, hermanos, nos está diciendo que precisamente el Espíritu Santo llega para conducirnos al propósito que tiene para cada uno de nosotros, que es llevarnos a la victoria, a conducirnos al cumplimiento y nos va dirigiendo y enseñando lo que nosotros tenemos que hacer, perdón. Y Él prometió estar con nosotros todos los días. Amén. Entonces, aquí vamos a hablar sobre cómo se manifiesta el Espíritu Santo. Y dice que son 4, hermanos, que es por viento, dice también que es por fuego, la paloma y el agua. Entonces, aquí le vamos a empezar con el viento. Ahí en su manual hay una imagen de unas palmeras, si se dan cuenta, cómo está, ¿verdad? De un lado, de la forma que el viento es muy fuerte. Entonces, el viento simboliza la obra misteriosa del espíritu como penetrante, refrescante. Si se dan cuenta, hermanos, el viento, cuando hay un fuerte viento, es tan fuerte que puede llegar a tirar hasta los árboles. Entonces, así, en ese tiempo del Pentecostés, imagínense ese momento cuando los discípulos estaban todos reunidos, dicen que orando, ¿verdad? Entonces, y dicen Hechos 2:1-2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ustedes se imaginan, no es un simple viento, hermano, como el que sopla a veces como el día de hoy, ¿verdad? Que tuvo el climita así como fresquezón, ¿no? No, este fue un viento recio. Yo imagino como que, no sé, como cuando hay un huracán, ¿no? Un huracán así, que tumba los cables y hace un destrozo. Entonces, el Espíritu Santo llegó así como un viento fuerte y los llenó a todos. Entonces dice que se empezaron a hablar lenguas repartidas y todos sí conocen esa historia. Entonces, hermanos, también habla sobre el nuevo nacimiento, que el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va.
Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Eso lo podemos encontrar en Juan 3:8. Y les quiero compartir, porque lo estoy investigando, si sí a decir eso. Entonces, en este caso, dice que aquí nos da a entender que así como el viento no sabemos de dónde va ni a dónde viene, así nosotros somos cuando somos nacidos de nuevo y estamos llenos del Espíritu Santo. Que dice que no sabemos, que así sucede con la operación del Espíritu. Vemos los cambios producidos como que ya somos diferentes. Cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, nosotros empieza a ver comportamientos diferentes, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de ser con otras personas. Entonces, esa es la transformación, o sea, esto es lo que hace el Espíritu Santo cuando llega a nuestras vidas. Así como el viento decía, que no sabemos ni cómo viene ni cómo va, así nosotros, cuando el Espíritu Santo llega, nos transforma de tal manera que cuando otras personas nos ven, han de decir, bueno, ¿y qué le pasó pues, a Julanito, ¿no? Una persona, a lo mejor usted, hermano o hermana, no sé cómo era su vida anterior, y cuando el Espíritu Santo llegó a su vida, ¿verdad? Usted, Jesucristo entró en su corazón, pues las personas, su familia, primeramente vieron ese cambio en su vida, sus vecinos. Entonces, es algo totalmente es un cambio radical. Entonces, hermanos, espero me puedan entender. Entonces, también habla sobre el soplo de Jesús. Aquí en Juan 20, 21, 22 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también os envió, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Amén. Y también habla en Génesis 2:7 que dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Amén. El viento es eso, hermano. El viento es fuerza, es energía. Eso lo podríamos decir que es la respiración, porque el viento es aire. Así como dice que él dio el soplo de vida, fue por medio de eso, de aire, de que el Señor sopló y dio vida al ser humano. Entonces, por eso es que se manifiesta el Espíritu Santo a través de estos tipos de vientos, o sea, de la forma en cómo el Señor actúa en cada punto que acabo de decir. Ahí en su manual, hermano, hay una pregunta que dice, ¿por qué se compara el espíritu al viento? Ahí donde están, hermano, dice, ¿usted qué cree? Anote ahí, ¿por qué usted cree que el Espíritu Santo se compara con el viento? Ahí no sé si ya lo escribieron, ya lo hicieron, pero ahí lo tienen que anotar según su punto de vista o lo que ustedes entendieron en el breve que acabo de decir, ahí escriban. Amén. También dice que se manifiesta como fuego, hermano. El fuego del Espíritu Santo también representa la purificación. Es el quien nos santifica. El fuego es poder, hermano. Aquí hablamos también del día de Pentecostés, es lo que le decía hace rato que se repartieron de lengua repartidas. Aquí dice Jesús bautizará en espíritu y fuego. Dice. También dice que columna de fuego delante de Israel en el desierto, pero aquí le voy a decir, dice aquí en Hechos 2:3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Hermanos, me imagino que todos los que estamos aquí tomando esta clase, imagino que ya todos fuimos llenos del Espíritu Santo. Y si se dan cuenta ustedes, hermano, al momento que sentimos, ¿verdad?, la presencia de Dios, empecemos a sentir como un calorcito, como algo que arde por dentro, ¿no? Como ese calor y nos hace hablar en otras lenguas o nos hace alabar más a Dios. Ese es el fuego que sentimos por dentro
fue el mismo fuego que en ese tiempo los discípulos sintieron también ante la presencia del Espíritu Santo. Dice que Jesús bautizará en espíritu y fuego, es lo que le acabo de decir ahorita. En Mateo 3:11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Entonces, lo voy a repetir, si aún usted, hermano o amigo, ¿verdad? Que estamos aquí tomando la clase, no ha sentido eso que le estoy diciendo, créame que entre más usted se acerque más a Dios, entre más usted le pida al Señor, Señor, yo quiero ser lleno de tu Espíritu Santo, usted órale ahí al Señor, porque es una presencia, hermano, que es lo que decía al principio, hay una conversión genuina en nuestras vidas y nos hace más pedir de Dios, nos hace más buscar de Dios, pero es eso, es todo que nos motiva a ser como Cristo es. Entonces les invito a que sigan buscando del Señor en oración y pídanle, Señor, yo quiero ser llena de ese fuego, quiero ser llena de tu Espíritu Santo, amén. También dice que Él se manifestó como columna de fuego delante de Israel en el desierto. ¿Sí se acuerdan, hermanos? Cuando el pueblo de Israel vagó en el desierto, ¿no? Decía que por el día, Él como nube, ¿no? Le daba sombra, le daba ese fresco. Y por las noches es su presencia, porque la columna de fuego quiere decir la presencia de Dios. Él los protegía del calor del día y los protegía del frío de la noche, porque dicen que el desierto hace un frío que Él, su presencia siempre estuvo con el pueblo de Israel, ahí, por medio de esa columna de fuego. Y si quiere le damos lectura ahí en su manual en Éxodo 13, 21, 22, y dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. ¿Ya vio? Es lo que está ahí explicando. Esa es la presencia de Dios. Ahorita, hermanos, el Espíritu Santo es el que nos guía ahorita. Nosotros, Él es el que su presencia nos está cuidando, nos está guiando. Si nosotros seguimos buscando de Él, el Señor quizás no va a ser esa columna de fuego ni esa nube, ¿verdad? Pero sabemos que dentro de nosotros Él está ahí y Él nos está cuidando, así como cuidó del pueblo de Israel. Entonces usted tiene que confiar que eso representa el fuego, la presencia de Dios. Entonces esa presencia de Dios debe de estar en cada uno de nosotros. Y por eso yo le insistía en que debemos de seguir orando, debemos de seguir buscando de Dios para sentirlo, porque se siente la presencia de Dios, hermano. Se siente cuando usted lo alaba, cuando usted quizás allí en su casa está orando, puede sentir esa presencia del Señor, que sabe que está escuchando sus oraciones, sabe que está con su familia, ahí donde está trabajando, sabe que tiene un respaldo, porque tiene esa paz. Así como dice que podría para que ellos no sintieran quizás el calor del sol. Así cuando nos abruman los problemas, podemos contar con la presencia de Dios, que Él es que nos va a proteger, nos va a curar y nos va a guiar muchas veces de algún mal, ¿verdad?, durante el día. Ahí al final también, hermanos, viene una presencia manual y de por qué se compara el espíritu al fuego. Usted cree. Entonces, ahí también, el manual escríbalo, ya lo hicieron, bueno, ahí se lo van a hacer. Entonces, también dice que el Espíritu Santo también, si se dan cuenta, pues toma de la paloma, pero fue el bautismo de Jesús. Y en Lucas 3, 21, 22 dice, Jesús fue bautizado, llorando, el cielo se abrió
y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vi una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahí también viene otra pregunta de un manual y dice, ¿por qué se compara el espíritu a una paloma? ¿Usted qué cree, hermana? Yo investigaba esa parte y pues lo que encontré, ¿verdad? Decía que la paloma representaba el Espíritu de Dios trayendo las buenas nuevas de la reconciliación entre Dios y el hombre. Por supuesto, esto fue una reconciliación temporal, hermanos, porque sabemos que eso fue nada más como una representación de una paloma, o sea, no quiere decir que la paloma sea el Espíritu Santo. Dice que porque la reconciliación duradera y espiritual con Dios solo viene a través de Jesucristo. Amén. Entonces, para mí, bueno, ahí le doy una respuesta, ¿verdad? Para mí, cuando dice por qué se compara el espíritu a una paloma, yo puse, porque en sí la paloma simboliza la paz con Dios, representándose como una paloma a través del bautismo. Yo no sé si está bien, hermano, si me va a tachar el hermano de eso. Entonces, eso es lo que yo investigué, pero ahí usted, como usted entienda o investigue, pues ahí lo puede anotar. También dice que el Espíritu Santo, pues también se puede, pues aquí habla sobre el agua, ¿verdad? El Espíritu sacia la sed. Hermano, el agua significa la acción del Espíritu Santo, que es en el bautismo. Aquí en Juan 4, 10 y 13, y leemos, dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. El que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en el uno fuente de agua que salte para vida. Aquí, hermanos, no sé si ustedes ya leyeron este capítulo, está hablando sobre Jesús cuando se encontró con la mujer samaritana. Entonces, ella, pues, cuando Jesús le pidió agua, y entonces le decía a ella que el agua que le iba a dar no era el agua que nosotros normalmente tomamos cuando tenemos sed. Él decía que esa agua no iba a tener sed jamás, que era una fuente de agua viva. Nosotros, hermanos, debemos de estar siempre conectados a esa fuente. El agua viva significa que es que nosotros estemos llenándonos de la presencia de Dios. Que si nosotros nos llenamos de Él, en este caso, debemos de estar conectados con Él. ¿Por qué? Porque el agua que nosotros bebemos nos quita la sed temporalmente, pero cuando nosotros nos llenamos de Dios, entonces por eso Él decía, no tendremos esa más, porque nos está hablando también de la vida eterna. Entonces Él nos prometió, es una fuente viviente, que nos va a satisfacer eternamente, donde vamos a encontrar paz, no la paz en el mundo, la paz que Él nos da, y como repito, una vida eterna en Él. Entonces, hermanos, esa es el agua que nos purifica a través del Espíritu Santo, es restaurador. Entonces, se da cuenta cuando hay mucho calor y tiene que se toma una agüita. Pues así, igual nosotros sin Dios, hermanos, estamos vacíos, estamos secos. Entonces, sentimos, puede ser una sequía, ¿no? No les ha pasado que a veces hay momentos en que uno siente como un vacío y sientes una necesidad de saber más de Dios. Y es ahí por eso oramos, pero a veces aunque oremos, siempre como que hace falta algo más.
Pero es que a veces, hermano, no nada más con el orar nos vamos a llenar de Dios, sino tenemos que estar siempre, siempre buscando la presencia de Dios en todo momento, hermano. Ahí donde esté usted trabajando o, no sé, cocinando, hermana, ahí alabando al Señor, ahí orando también, y es ahí donde esté, ahí está tomando de esta fuente de agua viva, que es la presencia de Dios, y eso es lo que va a calmar tu necesidad, porque a veces las angustias, el estrés, el cansancio, y a veces, y estoy hablando que somos cristianos y nos pasa, los afanes de la vida, todo eso nos hacen que nos vayamos menguando. Y por eso es que viene, le decía yo, esa sequía, ¿verdad? Y a veces cuando vamos a servir a la iglesia, servimos ya por compromiso. Pero acuérdense que si estamos llenos de esta agua viva, que es la fuente, que es Dios, todo lo que hagamos lo vamos a hacer con amor, con pasión, con entrega, se va a notar, va a haber un cambio, va a haber pues una transformación en la vida de otro, una sonrisa, y porque si se dan cuenta cuando hacemos las cosas por compromiso, porque hay un vacío de Dios, hermano. Aunque digamos que somos cristianos, puede haber un vacío, puede haber una ausencia de la presencia de Dios. Y por eso es que muchas veces hacemos las cosas nada más por hacerlas. Y se dan cuenta, no hay un cambio. Entonces debemos estar siempre conectados a ese manantial, como los árboles, hermanos. El árbol cuando está seco, o las plantitas, ¿verdad? Cuando ya no les pones agua, ¿qué pasa con ellos? Se secan, se le caen sus hojitas, se mueren, ¿verdad? Así pasa con nosotros. Si nosotros no estamos ahí realmente tomando de esa fuente que es Jesucristo, va a pasar lo mismo. Y debemos de tener mucho cuidado con eso. Entonces, a cambio, si tú a tu plantita le das agüita todos los días, le hablas bonito, ¿verdad? La vas regando, esas flores van a crecer hermosísimas. Así es igual a nosotros. Entonces, hermanos, eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando está en nosotros. Hermano, pues, también hay una pregunta ahí que dice, ¿por qué se compara el Espíritu a agua viva? Ahí también en su manual está. ¿Por qué se compara? ¿Por qué usted cree que se compara con el agua viva? Yo no sé, hermanos, si ustedes quieren opinar, alguien que tenga una respuesta para que lo digan. Ahí, ¿quién quiere opinar? Alguien que diga por qué cree que el Espíritu se compara a agua viva. Amén. ¿Nadie dice amén? ¿Nada? A ver, ¿tienen la respuesta anterior? La que dije, ¿por qué se compara el Espíritu a una paloma? ¿Ya lo hicieron, no? La de Cristo. Nada. Amén. Pues ya, nada, hermana, ¿alguna pregunta hasta aquí? Ya se fueron, yo creo. Ay, hermano. Póngale pausa. Amén. O no me escuché, hermano. Lo repito todo. No, sí se escuchó, hermana, claro que sí. Pero alguna pregunta, hermana, hermanos, o no entendieron alguna pregunta de la que están en el manual. ¿Alguna duda? ¿Nada? No, está todo claro. ¿Todo bien? ¿Contestaron sus preguntas? Amén. Amén. ¿Y quién me quiere compartir una respuesta de ella, hermano?
Me da pena. Nada, hermano. Les da pena. Me da pena. Ay, hermano. ¿Todo bien entonces? Porque pues prácticamente ya terminé mi lección. Amén. Amén. Muy bien. Está bien, hermano Roberto, que le agregue más al tema. Amén. Está bien. Muchas gracias, hermana Marce. Dios le pague. Hermanos, habíamos hablado en la clase anterior de la obra de Jesucristo, el ministerio de Jesucristo. Y hablábamos de las obras que Jesucristo había hecho como Dios. Ahora en esta lección la hermana Marce nos introduce con la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios y él se ha de manifestar de diversas formas. Nos dice la Biblia, Dios es espíritu. Es decir, cuando hablamos de que Dios es espíritu, no posee una forma corpórea, es decir, es totalmente pues omnipresente, está en todo lugar, pero no lo podemos ver. Sin embargo, la forma como podemos asegurarnos que el Espíritu Santo está con nosotros es, número uno, por el texto que la hermana puntualizaba al principio, cuando dice la Biblia que el mismo Jesús dijo, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Ese texto consolador está con C mayúscula, está refiriéndose a la esencia y al Espíritu Santo prácticamente. Entonces, este consolador, que es el Espíritu Santo, estará con vosotros para siempre. ¿Por qué? Porque Jesús estaba diciendo, yo me voy a ir, esta persona que ven que tiene cuerpo va a tener que subir porque ha sido glorificado. Yo me voy, pero vendré a vosotros. Entonces, voy a venir ahora como consolador para siempre. Y les aclara el Espíritu de verdad. Dice, ustedes no le conocen. Perdón, dice, ustedes le conocen porque mora con vosotros. ¿Cómo así? Ah, muy bien, porque la forma como Dios mora en vosotros es a través de su espíritu. Y entonces dice, nos aclara Jesús, estará en vosotros y dice, no os dejaré huérfanos, porque los discípulos estaban tristes sabiendo que ya Jesús se iba y les dijo, no se pongan tristes porque no les voy a dejar solos, vendré a vosotros. Ahora, la pregunta es, ¿cómo iba a estar con nosotros si se iba a ir de nosotros? Bueno, a través del Espíritu. ¿Cómo? Primero, como viento. El Espíritu Santo es poder y lo podemos sentir. De hecho, hay un canto que ustedes deben acordarse de Jesús Adrián Romero, que dice, aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. ¿Por qué? Porque aunque no podemos ver así físicamente con nuestros propios ojos la presencia de Dios, la podemos sentir. Ya decía la hermana y mencionaba algunos ejemplos. Y las formas de que el Espíritu Santo se manifiesta en los hombres es a través de viento. Ahí aparece el día del Pentecostés. Más adelante voy a hablar y de aclararles acerca del Pentecostés, que es una celebración de los judíos y que la recordaban continuamente en aquel tiempo. Entonces, dice la Biblia que de repente vino un viento recio, como de un estruendo que llenó toda la casa. Ahí estaba el Pentecostés. También el viento se presenta en el nuevo nacimiento, cuando Jesús tiene una conversación con Nicodemo y que le dice que era necesario nacer de nuevo. Y el soplo de Jesús, cuando Jesús sopla y cuando Jesús, bueno, y cuando Dios crea al hombre, dice la Biblia que él creó en él aliento de vida. Este soplo que Jesús da es vida. Por lo tanto, cuando nosotros creemos en Dios y el Espíritu Santo viene en nosotros, nos da vida. La otra forma es el fuego. Yo creo que aquí no hay mucho que aclarar. La hermana sí lo puntualizó bien.
la otra es de paloma, que el Espíritu Santo no es que le vayamos a dar una figura. El Espíritu Santo es Dios. Jesucristo es Dios. No es una tercera persona, como decíamos, porque el Espíritu Santo es espíritu, es esencia, es la misma esencia de Dios, la misma unicidad de lo que es Dios, pero es la forma como Dios se mueve. De hecho, en el Antiguo Testamento, las formas como Dios estuvo manifestándose al pueblo de Israel fue a través de su espíritu y lo hacía a través de diferentes formas, dentro de ello las teofanías, que son las representaciones físicas que ellos veían y a los que Dios se les presentaba a ellos. Entonces, es aquí, por ejemplo, les pongo esta cita, Daniel, cuando Daniel fue a, al metido en el horno con sus amigos, la Biblia dice que estaba allí el ángel del Señor con ellos. Ahora, ¿quién estaba con ellos? ¿Realmente estaba el ángel del Señor o quién estaba con ellos? Bueno, con ellos no era el ángel del Señor. Siempre la Biblia es muy clara cuando refiere de que es el ángel del Señor. En este caso era el mismo Jesús, pero representado a través de su espíritu en un ángel, porque inclusive la Biblia nos dice que le adoraron. Así que un ángel, cuando ustedes ven representaciones que aparecen en la Biblia y que la Biblia dice que se les apareció un ángel, cuando ellos hacen el intento de adorarle, los ángeles no reciben la adoración porque ellos no pueden recibir la adoración que le corresponde a Dios. Entonces, hay muchas figuras en el Antiguo Testamento cuando Dios se presenta a su pueblo y era la misma obra del Espíritu Santo, fue a través de fuego, guiándolo a través de una columna de fuego al pueblo de Israel, a través de una paloma cuando Jesús fue bautizado y agua, porque esta agua que nosotros debemos conocer es el agua que va a saciar nuestra sed espiritual. Y es cuando Jesús tuvo un encuentro con la mujer samaritana que iba a tomar agua del pozo. Y entonces Jesús le dijo, esta agua de la cual vas a beber, bueno, es un agua que va a saciar tu sed, pero el agua que yo te ofrezco es un agua que va a saciar tu sed eternamente. Y Jesús le dijo, yo soy el agua de vida. Por eso cuando Jesús dijo, yo voy a venir a vosotros, estaba hablando del Espíritu Santo, de él mismo. Entonces vamos a seguir hablando de esto y vamos a pedirle ahora a nuestro, pues, hermano, a quien le toca hablar de la obra del Espíritu Santo, de la salvación. Creo que es Kevin, ¿verdad? Que le toca hablar de la Amén. salvación. Amén. Así que vamos a escuchar a Kevin y para que él nos hable de la salvación. La salvación son dos puntos de la salvación. Nacimiento espiritual. El nacimiento espiritual dice promesa del Antiguo Testamento, un nuevo corazón. En Ezequiel 26, en Ezequiel 36, 26 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Eso quiere decir, hermanos, que cuando, por decir, nosotros somos bautizados, nosotros nacemos de nuevo, la vida del mundo la dejamos atrás, el pecado lo dejamos aparte y volvemos a nacer en el Espíritu Santo. Volvemos a retomar una nueva vida en el camino de Dios. Es como cuando, por decir, la carne, no sé si usted la ha metido al congelador. Cuando la carne la metemos al congelador,
la carne se congela. Nosotros tenemos que sacar esa carne, meterla en agua para que la carne se ablande, porque nosotros cuando la carne la sacamos así, no la podemos comer así congelada, no la podemos freír o asar congelada, la tenemos que meter en agua para que esa carne se ablande y se pueda freír o la puedan asar. Así es lo mismo con nuestro corazón. El Señor lo bautiza y hace que nuestro corazón duro que tengamos se vuelva un corazón blando para que nosotros podamos seguir en nuestra vida. Dice aquí, piensa en tu experiencia de conocer a Cristo personalmente. Describe una de las primeras veces que recuerdas sentir el Espíritu Santo. Yo como hermano, de hecho ahora en el evento de jóvenes, la verdad sí sentí mucha presencia del Espíritu Santo en el evento y la verdad sí me gocé. Y cuando yo estaba orando en la administración del hermano Joel, sentí demasiada presencia del Espíritu Santo que no me aguanté y pues derramé lágrimas y sentí ese abrazo que Dios nos da en esos momentos cuando más lo necesitamos, y sentí demasiada presencia del Espíritu Santo igual en los demás muchachos, mucha presencia del Espíritu Santo. Esa es una de las cosas que es lo más hermoso que podemos sentir, hermano. Sin nacer del Espíritu no podemos entender las cosas espirituales. Es como tratar de explicar a un ciego cómo es el color azul, tratar de explicar a un sordo el sonido de una canción. Igual cuando tratamos de enseñarle a un bebé las cosas, a veces los bebés no entienden. Por decirle, le dices algo que no haga y el bebé lo va a hacer por curiosidad. Es como nosotros le tratamos de decir las cosas a veces y las va a hacer. Dice, es lo mismo con el espíritu, sin hacer, permítame tantito. Amén. Seguimos. Es lo mismo con el espíritu. Sin nacer del espíritu no es posible entender el reino de Dios. No hay un sentido espiritual. En Marcos 16:16 dice, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Si nosotros no creemos, seremos condenados, pero más si creemos, seremos bautizados y seremos nacidos de nuevo y seremos salvos. Eso no quiere decir, hermanos, porque muchos creemos que ya porque nos bautizamos seremos salvos. No, tenemos que seguir orando, ayunando, leyendo la Biblia y siguiendo en el camino de Dios. No nada más con bautizarnos seremos salvos para toda la vida. Tenemos que seguir ayunando, orando y leyendo la Biblia para lograr entrar en el reino de Dios. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Que nos dice que lo que es nacido como quien dice, del mundo es, pero tenemos que creer y bautizarnos para nacer en ese espíritu que Dios nos da. Según Jesús, ¿por qué es necesario que una persona tenga un nuevo nacimiento? Para que pueda entrar en el reino de Dios y pueda ser salvo él mismo.
parte en la Biblia que igual dice en Hechos 2:32, y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados y cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si somos bautizados, recibiremos el don del Espíritu Santo. Dice, todo cristiano tiene el Espíritu. En Romanos 8:9 dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Amén. Bueno, gracias, Kevin. Esta es la primera obra del Espíritu Santo, hermanos. La obra del Espíritu Santo, una de las funciones o obras que hace el Espíritu Santo es la que explicaba Kevin, que es la salvación. Ustedes que han entregado su vida a Jesús y le abren la puerta de su corazón, Juan 1:12 dice que a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Cuando nosotros recibimos la palabra, cuando usted recibió la palabra e hizo la oración de decisión por Cristo, empezó un cambio, usted empezó a sentir algo hermoso, maravilloso, que le empezó a motivar a escuchar la palabra, sentía usted, diría la hermana Marce, como un fuego en su corazón de seguir escuchando la palabra. Esa es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo produce en nosotros el nacimiento espiritual. Es el Espíritu Santo quien nos lleva al arrepentimiento, es el Espíritu Santo quien nos lleva a que reconozcamos que somos pecadores y es el Espíritu Santo quien nos lleva a poder reconocer que Jesucristo es el Salvador. ¿Por qué? Porque la obra de la salvación se da a través de la redención que Jesucristo dio en la cruz del Calvario. ¿Y quién convence al hombre de pecado? El Espíritu Santo. Ahora, quiero aquí corregir y puntualizar lo que decía Kevin. La salvación en ustedes ya está dada. La salvación que da el Espíritu Santo es eterna. La salvación que Jesús nos dio a través de su Espíritu es eterna. Si ustedes ya se bautizaron en el nombre de Jesucristo, ustedes ya son salvos. No ayunamos, y aquí es donde quiero aclarar, no ayunamos para ser salvos. No servimos en la iglesia para ser salvos. No oramos para ser salvos. Oramos, ayunamos y servimos porque ya somos salvos. Y lo hacemos, estudiamos la Biblia, oramos, estudiamos el discipulado. ¿Por qué? Porque necesitamos crecer como Cristo. Ir dejando morir lo terrenal, lo hablábamos en las primeras clases, para que en nosotros vaya creciendo la obra del Espíritu Santo. Mientras más busquemos a Dios, más va a crecer en nosotros el proceso de transformación del Espíritu Santo para que nos parezcamos más a Cristo. Ustedes han notado que ha habido un cambio evidente en su vida, se van a seguir enojando, pero en la medida que ustedes vayan creciendo en Cristo, van a ir adquiriendo madurez espiritual. ¿Y quién hace esta obra de redención? El Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que quien inició la obra en vosotros la terminará, la culminará hasta el día de su venida. Así que muchas gracias a Kevin por hablarnos de la obra del Espíritu Santo, que es la salvación. Habla del nacimiento espiritual. Y ahora vamos a hablar de la santificación, que es otra obra del Espíritu Santo. Y de esta ya tenemos listo aquí a los hermanos que van a hablarnos de la obra de la santificación. Si por favor los hermanos nos ayudan, adelante, por favor. Si están allí, me parece que eran la hermana Carmita y Hugo. ¿Sí me Amén, hermano. A nosotros nos tocó la unción Gabriela. No les escucho, creo que a lo mejor tienen dos equipos o están juntos con dos equipos, no les escucho por el ruido que genera. ¿A quién le tocó la santificación, hermanos? De los que están aquí.
Amén. La verdad no recuerdo quién le tocó, hermano. No, bueno, a mi esposo yo nos tocó la unción pentecostal Amén. desde la página 87 a la 88 y 89. Ok. La hermana Gaby, ¿cuál fue que le tocó, hermana Gaby? Parece que fue a la hermana Gaby, fue del 85 al 87, algo así. ¿Estará ahí la hermana Gaby o el hermano Emanuel Ventura? Nos tocó a nosotros. Ah, ok. Es que sí le contesta a él, pero no se escucha de su celular. Ah, muy bien, hermana. Si ya están listos, podemos escucharlos. Si tienen equipos conectados en la misma sesión y están cerca, que alguno le ponga mute o le baje volumen para que no genere ruido. Ok, ya. Ándele, ahí sí ya, se escucha bien. Perfecto. Ok. Bueno, a nosotros nos tocó lo que es la santificación. El Espíritu nos transforma en su gloria. Aquí nos habla que la santificación la obtenemos a través de la transformación por medio del Espíritu Santo. Aquí nos dice el texto que porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu, el Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aquí nos explica que la obra de Dios, la gloria de Dios es la expresión evidente y real de la existencia de Dios. Es Dios haciéndose palpable. Esa es la gloria de Dios. Nos pone un ejemplo que en el Antiguo Testamento se manifestó en forma de nube, llamada Shekinah, que significa aquel que vive. Eso significa lo que es la gloria de Dios. Tenemos aquí lo que es la santificación. El Espíritu tiene un proyecto grande con nosotros. Él quiere hacerte que seamos como Jesús y que seamos santos. Nos quiere transformar completamente. Por ejemplo, aquí nos dice que quiere sanar tus heridas emocionales. Ahí entiendo que sería, por ejemplo, cuando uno tiene una pérdida de un familiar, qué sé yo, algún divorcio o algo que te hicieron. A través del Espíritu Santo sanan las heridas emocionales que tiene uno. A través de esto, todo esto, el Espíritu Santo se va manifestando, porque aquí nos dice que Él quiere que seamos santos, que quiere que seamos como Jesús, pero podemos traer todas estas cosas y a través del Espíritu Santo vamos a ir cambiándola. El otro punto es que quiere liberarte de patrones, de patrones destructivos. Eso sería como un patrón de comportamiento de destrucción que pueden ser malos pensamientos, malas creencias o ideologías. Por ejemplo, si tienen creencias de que a través de la magia, de qué sé yo, de hechicería, vas a lograr algo. Ahí a través del Espíritu Santo vamos cambiando nuestra idea, nuestra ideología, que todo eso no existe. Lo único que tiene uno que hacer es creer en Dios, por medio del Espíritu Santo. Por ejemplo, anteriormente, qué sé yo, las personas pueden creer que si le hacen un hechizo a una persona, la tienen ahí, pero ya al estar en Dios, vamos entendiendo de que eso no existe. No hay nada mejor que estar con Dios para lograr las cosas. El siguiente punto nos habla que quiere cambiar tu forma de pensar y de ver la vida. Pues aquí como nos dice, a través de la palabra de Dios vamos cambiando el pensamiento de la vida. A veces a algunas personas no le hayan sentido a la vida, no la ven de una forma diferente. Pero por medio de la palabra de Dios va uno conociendo y le va hallando a la vida sentido, va uno empezando a quererla y todo eso. Otro punto que nos marca aquí, quieres sanar tus relaciones con los demás.
pues ahí lo dice claro, pues eso es estar bien con todos. Si tenemos, por ejemplo, una relación con algún pariente que estamos mal o algún amigo que terminamos en un plan mal, pues a través de eso hay que sanar las heridas, porque no nos hace nada, no nos lleva a nada bueno estar así con ellos de una forma mal. Quiere liberarte de pecados habituales. Aquí nos explica que tenemos que cambiar nuestra forma de ser, no hacer pecados comunes. Por ejemplo, hay muchos pecados que son casi del diario que los tenemos. Por ejemplo, la forma de hablar de uno. Por ejemplo, hay personas que quizás se digan muchas groserías y a partir de que va uno estando en la palabra, pues ya va uno cambiando todos esos hábitos. Otro ejemplo aquí, quiere liberarte de patrones malos de tu familia y antepasados. Ahí podrían entrar lo que son las maldiciones hereditarias que le pueden llamar, que por ejemplo venimos arrastrando con ciertas cosas que son hereditarias de hace tiempo, y ahí lo venimos trayendo y como son generacionales que le llaman esas maldiciones, que como fue por ejemplo la tercera generación o qué sé yo, se vienen repitiendo, entonces uno tiene que cambiar todo eso. Por ejemplo, si tu abuelo fue malo con tu papá lo repite contigo, entonces ya uno tiene que terminar con eso, ya no tiene que seguir ese mismo ejemplo con los hijos. Eso sería liberarse de los malos, de los patrones malos de la familia de antepasados. El próximo quiere limar asperezas. Llegar a asperezas, eso es aprender a pedir perdón a los demás. Quiere llenarte de cualidades de amor y bondad. Pues ahí lo dice, es claro, creo, hay que ser, si antes era una persona que andaba de mal humor, que no sentía más que resentimiento, pues te está cambiando a por una persona amorosa, buena, cortés, educado. Y el último, pues quiere llenarte de brillo, esperanza y gozo. Ahí ahorita la hermana Gaby nos va a decir la otra parte que sigue, las preguntas. Paz de Cristo, hermano. Yo les voy a continuar aquí sobre el siguiente punto. El tema es santificación, pues la palabra lo está diciendo, santo. Como decía él, Dios quiere que seamos como Él. Aquí habla que el Espíritu nos da victoria sobre la carne. Dice que no tenemos que seguir en lo mismo, que podemos ser libres de los hábitos del pecado que hemos vivido por tantos años. Pero ¿cómo? O sea, aquí nos da a entender que si teníamos una vida del mundo o que vivíamos en pecado, esa parte la tenemos que transformar. Entonces, ¿cómo la transformamos? Con el bautismo, podría ser con el bautismo, o sea, ser nuevas personas. Aquí nos dice que si alguna vez has tratado de cambiar un mal hábito, aquí nos habla de lo de en el mundo, ¿no? Si éramos personas del mundo, a partir de que nos bautizamos, o sea, Dios nos perdona nuestros pecados y queremos ser personas nuevas, con una vida nueva. Y pues aquí yo puse que sí, la respuesta que sí. Y dice que como con una resolución de año nuevo, ¿qué pasó? O sea, yo le entiendo, ¿no? En el caso de nosotros como testimonio, o sea, que nosotros este año nuevo fue diferente, o sea, va a ser diferente porque nosotros creemos en Dios y porque año nuevo nosotros fue primer año que lo vivimos
con la palabra de Dios, o sea, fuera del mundo. Aquí nos dice la carne, la naturaleza pecaminosa. Todos tenemos un viejo yo, o sea, un pasado, ¿no? Que se acostumbra a hacer lo malo, en el mundo, cuando estamos en el mundo, cuando no estamos centrados en las cosas que Dios quiere para todos sus hijos. Dice, podemos cambiar, no por fuerza, sino por el Espíritu dentro de nosotros. ¿Cuál es la clave para tener victoria sobre los hábitos malos del pecado en nuestras vidas? Pues aquí sería cuando vivimos en el Espíritu, o sea, cuando vivimos con el Espíritu con nosotros. La otra es, ¿cuáles son algunas de las obras de la carne? Ahí en Gálatas 5, 19, 21. Sería el adulterio, la fornicación, la inmundicia, envidias, borracheras, el celo, el pleito, la idolatría, cuando creemos en cosas malas, en hechicerías. Esos serían unos puntos de esa pregunta. La otra pregunta es, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Eso sería como un árbol, ¿no? Que da fruto, que sería gozo, paz, la fe de cada uno de nosotros, la bondad, la templanza, el amor, la benignidad. Dice que el Espíritu nos unifica con otros cristianos. Este punto lo va a tocar el hermano Emanuel. Amén. Bueno, aquí nos dice el otro punto, que el Espíritu nos unifica con otros cristianos. Y dice el texto, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andes como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo en espíritu. Efesios 4, del 1 al 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Todas estas cosas les hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahí nos puede, entiendo ahí que pues Dios ha dado una diversidad de dones, pero en sí el Espíritu es el Espíritu Santo es el mismo. A cada una persona le da la manifestación del Espíritu para provecho o para ayudar a las personas. Tiene que ser, es un don, pero lo tienen que ocupar las personas para servir a Dios. Y la otra parte del texto dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Aquí nos habla del bautismo, perdón. Nos habla de que no hay prioridad para algunas personas. Ahí el bautismo se lo da Dios a todos porque todos somos hermanos. Aquí nos habla que sean judíos, sean griegos, sean hasta esclavos o personas libres, a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu, que es a través del bautismo. La pregunta que nos hace aquí es, ¿por qué necesitamos el Espíritu para unificar los cristianos? ¿Usted qué cree? Pues yo pienso que porque el Espíritu de Dios da unidad y nos mantiene en un mismo sentir. El Espíritu nos lleva a la intimidad con el Señor. Bien, aquí esa es otra parte. El Espíritu nos lleva a la intimidad con el Señor. Nos dice que no somos huérfanos, que a través del Espíritu sentimos la cercanía y compañía con Dios. El Espíritu Santo es
a través del cual Dios nos dice, aquí estoy, se manifiesta a través de nosotros, a través del Espíritu Santo, perdón, se nos manifiesta. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad. Él me glorificará porque tomará de lo mío y Dios lo hará saber. Jesús. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con nosotros para siempre. El Espíritu de verdad, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Mas el consolador del Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él nos enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos. Abba Padre, el espíritu mismo de testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Aquí nos dice que cuando la venida de Jesucristo, cuando lo crucificaron y Él se fue, Él dijo que no nos dejaba solos. Y ahí fue que dejó Él al Espíritu Santo, que es como una guía, nuestro consolador. Cuando tenemos problemas o algo, esa parte interior que nos habla o nos dice no hagas cosas malas o cuando estamos así desolados, ese es el Espíritu Santo por medio del cual Dios se manifiesta a través de nosotros. A través del Espíritu Santo se manifiesta en nosotros. Aquí por último, aquí nos dice que según estos versículos, ¿cuáles son algunos beneficios del Espíritu Santo en nuestras vidas? Pues aquí sería de distintas opiniones de cada quien, ¿no? Pero ¿cuáles son los beneficios para nosotros los cristianos recibiendo el Espíritu Santo? Pues yo entiendo que tendríamos gozo, tendríamos paz en nuestros corazones. Nosotros se nos ha manifestado el Espíritu por distintas formas. Cuando antes quizás no lo entendíamos porque no sabíamos en sí qué cosa era el Espíritu Santo. Entonces ahora ya lo entendemos y tenemos esa dicha, esa satisfacción de sentir el Espíritu Santo con nosotros. Y pues a todos se nos manifiesta de diferentes formas. Como punto final, pues aquí más que nada el tema así nos dice que tenemos que tener una vida diferente, una vida nueva, una vida de amor, de paz. Tenemos que gozarnos del Espíritu y entender que tenemos que dejar el pasado, el viejo yo de que nos hablaba anteriormente sobre la naturaleza pecaminosa, el pecado. Dios nos perdona, pero nosotros tenemos que ser personas nuevas, personas buenas, personas creyentes de su palabra. Amén, hermano. Amén. Muchas gracias, hermano Emanuel, hermana Gaby. Muy bien, bien explicado también. Y solo puntualizarles, hermanos, que en este proceso, en esta obra del Espíritu Santo, hablamos de la salvación, hablamos de la santificación, y la santificación es la tarea también del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo quiere acercarnos a Dios. Y la única manera es que nosotros le permitamos a Él que trabaje en nuestras vidas. El hermano Emanuel mencionaba algunos ejemplos de cómo el Espíritu Santo puede ayudarnos para que rompamos todo esquema de aquello que el mundo a veces nos arrastra. Ahora, con esto el Espíritu Santo nos acerca cada vez más. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos va a ayudar a que conozcamos la verdad. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Espíritu Santo nos acompañará siempre ante cualquier circunstancia, porque la promesa de Dios es que Él estará
con nosotros. Nunca estaremos huérfanos. También Él nos consuela en tristezas, en pérdidas, en dolor, en enfermedad. Él siempre será nuestro consolador. Además, Él nos va a enseñar. ¿Quién está ahorita enseñándonos a través de los hermanos? El Espíritu Santo. ¿Por qué se nos quedan las cosas de Dios? ¿Por qué nos agrada escuchar de las cosas de Dios? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Quien no tiene el Espíritu Santo, dice la Biblia que las cosas de Dios son locura, pero para los que tenemos al Espíritu Santo, esto es poder de Dios. Además que nos enseña las cosas, nos va a recordar. De repente ustedes van a estar en alguna situación y van a recordarse de un texto. Ese es el Espíritu Santo quien está trayendo a su mente la palabra fundamental y verdadera de Dios, y además van a tener paz, aún en medio del sufrimiento, aún en medio de una guerra, aún en medio de una tribulación. Van a encontrar la paz en Cristo. ¿Por qué? Porque esa paz la da solamente el poder del Espíritu Santo. Y además dice que Él nos guía. ¿Quién nos va a guiar? ¿Quién nos enseña? ¿Quién nos muestra el camino para caminar en la verdad? Es el Espíritu Santo de Dios. Es decir, Dios mismo nos estará guiando a través de su Espíritu Santo. Así que, amados hermanos, hay que seguir firmes, hay que seguir constantes, dejando que el Espíritu Santo obre en sus vidas. El Espíritu Santo está trabajando, transformando su mente, transformando su vida cuando leen la palabra, cuando adoran, cuando asisten a los hogares de bendición, cuando asistimos a los cultos, cuando pasamos, siempre que pasamos a un llamado, después de una predicación, nos hacen el llamado. Ustedes no esperen que digan, no, pues es que ese llamado no es para mí. Ustedes pasen. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros pasamos, estamos permitiendo que el Espíritu Santo haga una obra en nosotros y nos cambie. De eso se trata el poder transformador del Espíritu Santo. Pregunta Rainier aquí en el chat. Dice, quienes mueren con el Espíritu en su ser van al cielo. Puedo interpretarlo así. Y quien no recibe al Espíritu en la tierra se quedó. Correcto. Dice la Biblia que quien tiene al Espíritu de Dios, este es hijo de Dios. Quien tiene al Espíritu, tiene a Cristo. Tener al Espíritu Santo no se trata nada más de que lo tengo y ya. Se trata de tener al Espíritu Santo y dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros. Cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, obedecemos a Dios, así de sencillo. Quien dice que tiene el Espíritu Santo, pero hace todo lo contrario a la palabra de Dios, entonces dice la Biblia que ese no es de Dios. Por eso nosotros cada vez que tenemos la intención de obedecer a Dios y le fallamos, dice la Biblia que algo pasa en nuestra vida, pedimos perdón y Él nos perdona porque el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros, y cuando pecamos, dice la Biblia que se contrista el Espíritu Santo, pero cuando pedimos perdón, Dios nos perdona y nos levanta. Amén. Muy bien, escuchamos entonces ahora la unción pentecostal, obras de poder, ahora sí, de nuestros hermanos Hugo y Carmita, ¿verdad? Amén. Adelante, hermanos. Amén. ¿Me escucha, hermano? Sí, sí, le escuchamos, hermano. Sí, bueno. Dice, la unción pentecostal, obras del poder. Bueno, dice, la promesa. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto fue una promesa que Jesús le dio a sus discípulos antes de ascender. Y les dijo, porque ellos obviamente se estaban yendo Jesús. ¿A quién no se siente triste cuando alguien que quiere si se va? Uno se siente triste. Entonces, no se sientan tristes. Él dijo que él iba a regresar. Pero obvia, Jesús ya no iba a venir en carne o en ser humano como había venido. Ya iba a venir en el Espíritu Santo. Y aquí podemos ver con Moisés
él estuvo presente ahí con otros discípulos que está Mateo, había otros discípulos más. Ahí les decía no estén tristes porque yo voy a regresar y voy a venir y podemos ver que en nuestra vida Dios ha estado con nosotros y se ha presentado en nuestras vidas en obra de Espíritu Santo. Dice, serán testigos de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pues, ¿qué quiere decir? Que nosotros como cristianos, que hay que ser personas diferentes, porque ya como cristiano ya tenemos lo que es la obra del Espíritu Santo, y que pues que sean testigos pues de nuestros amigos, de nuestra familia, de nuestros vecinos o alguien más. Dice, según los hechos, dice en Hechos 1:8, ¿cuál es el propósito del bautismo en el Espíritu Santo? Los apóstoles. Se bautizaron los dos apóstoles para recibir la obra del Espíritu Santo, que Dios había prometido que cuando Él ascendiera, que Él estuviera con ellos y que no se sintieran solos, que Dios iba a estar siempre con ellos, pero por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ungía a líderes en el Antiguo Testamento. Dice, Dios ungió a Besaleel para edificar el tabernáculo y dijo a Moisés, a los hijos de Judá, y lo ha llenado de espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia y en ciencia y en todo arte para proyectar diseños para trabajar en oro y en plata y en bronce. Bueno, aquí Dios ungió a Besaleel para edificar un tabernáculo. ¿Qué es un tabernáculo? Que yo entendí que es como un altar, especialmente que no podía entrar cualquier persona, personas que tenían que estar ungidos, especialmente para adorar y alabar a Dios. Era un tabernáculo. Y Besaleel dice que Dios le dio conocimiento y sabiduría para hacer esa obra, pero que esa obra no quede solamente en él, que esa obra le enseñe a otras personas para que también puedan realizar esa misma obra que Dios está dando. Es, por ejemplo, nosotros si tenemos un don, no hay que quedarnos solo con ese don, hay que enseñarle a alguien más. Por ejemplo, predicar la palabra de Dios, que no nos quedemos con ese conocimiento y hay que predicar la palabra de Dios para que alguien más conozca acerca de Dios. Y eso es lo que yo le entendí esta parte. Y según el texto, ¿para qué es específico ungió al espíritu de Besaleel? Pues obviamente, pues era pues esa es la pregunta, obviamente para que Besaleel hiciera esa obra y que esa obra sea esparcido en alguien más o en otras personas que necesitan aprender. Bueno, Dios ungió a Moisés y a los ancianos. Moisés, entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó el Espíritu Santo que estaba en él y los puso en los 70 varones ancianos y cuando posó sobre ellos el Espíritu Santo profetizaron y no cesaron. Bueno, aquí es en Números 11 y 25. Dice, Dios unge a Moisés y a los ancianos. Dios le dice a Moisés que reuniera a 70 varones de ancianos y los hace, pero era cerca del tabernáculo. Ellos sintieron la obra del Espíritu Santo en el momento en el que estaban ellos, pues, al lado del tabernáculo. ¿Sigo yo? Bueno,
Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su Espíritu Santo sobre ellos. Perdón. Sales. Paz de Cristo a todos. Pues aquí estamos apoyándolos igual en su discipulado. Es Toñito, ¿verdad, Toñito? Amén, amén, hermanito. Aquí Venga, estamos. gracias, Toñito. Aquí donde ella pues, ha explicado hasta ahorita, ¿no? Todo lo que Dios nos unge, ¿verdad? Y aquí nos dice que el Espíritu Santo nos unge con una finalidad de poder poner esos dones que Dios nos ha dado, darlos, o sea, a la máxima potencia, ¿verdad? Como creo que Cari igual nos comentó, Pedro en su primer discurso, cuando él habla, se convierte en cerca de como 3,000 personas, queriendo decir que el Espíritu Santo depositado en Pedro hace cosas sobrenaturales, ¿verdad? Igual eso que hizo en Pedro, también tenemos que anhelarlo nosotros como cristianos, que lo haga en nosotros, porque ese mismo Espíritu de Dios, como en aquellos tiempos, es el mismo Espíritu que nosotros tenemos pues en la actualidad, ¿verdad? Ahí nos habla acerca que también ungió a ella estaba platicando acerca del punto cuando Dios ungió a Moisés. ¿Para qué? Para poder hacer el trabajo del pueblo, porque el pueblo como que se estaba rebelando en contra de Dios, en cuanto a decir, aquí estamos pereciendo, o aquí estamos teniendo deficiencias en muchas cosas, tal vez de comida. Y el Señor Jesús manda muchas señales de su gran poder, de su gran obra, y le dice a Moisés que él busque a 70 ancianos, ¿verdad? Esos ancianos tenían que estar pues muy íntimamente ligados con Moisés y él los unge, Jesús los unge para poder llevar a cabo esta gran tarea que era dirigir a este pueblo. Yo les comentaba a ellos que nosotros lo comparamos con el liderazgo actualmente, ¿no? En nuestra iglesia actual, lo podemos comparar con el liderazgo. Nuestro pastor puede ser Moisés, que es quien guía al pueblo, pero el trabajo no lo puede hacer él solo. Tiene que tener personas capacitadas y ahí es donde entra el liderazgo. Creo que cada uno de nosotros va a un hogar de bendición y lleva, cada vez que va a ese hogar de bendición, escucha palabra de Dios, escucha un alimento, y eso era lo que iban a hacer esos 70 ancianos, que iban a ayudar a esa obra para que ese pueblo pues siguiera confiando en el poder del Señor Jesús, ¿verdad? Aquí vemos igual que Dios ungió a jueces, ¿verdad? En Jueces 6:34 dice, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y cuando ese tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Aquí si nosotros nos damos cuenta en la historia de Gedeón, habían los madianitas, eran los que iban a prácticamente destruían todo el pueblo, todo lo que ellos con mucho trabajo construían en cuanto a los frutos del campo, los animales. Los madianitas llegaban y prácticamente como que dominaban ese territorio, el territorio donde Gedeón vivía. Pues el Señor Jesús unge a Gedeón y leyendo hoy nosotros esta historia nos damos cuenta que Gedeón pues le pide confirmación a Dios de muchas maneras y Dios se las da. Yo creo que es igual nosotros cuando Dios nos va a ungir o nos va a delegar alguna tarea en específico que tenemos nosotros que hacer, podemos pedirle a Dios la confirmación de que si es por parte de Él lo que nosotros queremos o lo que, por decir, hermanos, como ejemplo, cuando uno va a ser líder, ¿no? Yo recuerdo cuando yo fui líder por primera vez de un grupo en Casablanca. De hecho, el hermano Roberto, no sé si lo recuerda, él fue quien me convocó una vez a su oficina y me dijo, Toño, pues que te solicitamos como líder de Casablanca y queremos que tú te cargues de un grupo. No sé si el hermano tal vez no lo recuerde, pero yo sí lo recuerdo muy bien. Él me invitó, me
me reuní con él para poder platicar sobre eso. Yo le dije, hermano, yo me sentía muy incapaz tal vez de poder hacerlo, me sentía yo muy inseguro porque pues era algo nuevo a lo que yo me iba a enfrentar. No, sin embargo, él me motivó y me dijo, no, pues Dios va contigo y pues las cualidades que hemos visto en ti, queremos que pues tú lo hagas. Gracias a Dios, yo fui líder de ese grupo. Yo le dije, Señor, si tú vas conmigo, yo voy donde quiera que tú vayas. Y el Señor me acompañó, gracias a Dios, fuimos un grupo, un muy buen grupo. Y pues yo le agradezco al hermano Roberto que haya pensado en mí, haya visto algo en mí. Y yo sé que fue por parte de Dios, ¿verdad? Que haya visto eso en mí para poderme, pues, hacer esa propuesta. Yo les comento, en ese momento yo sí me sentí un poquito inmaduro o incapaz de poder estar al frente de un grupo, pero yo sé que Dios en todo momento me acompañó. Así como Gedeón, Dios le dice que él tenía que, pues, estar a cargo de ese grupo, de estar al frente de esa batalla, ¿verdad? Y Gedeón llevaba un gran número de personas. Y el Señor Jesús le dijo, tenemos que reducir el grupo porque si no al rato van a decir que el otro ejército tú lo pudiste derrotar. ¿Por qué? Porque tenías mucha gente, ¿verdad? Sino que ellos tenían que saber que no era por la cantidad de personas, sino por el poder que ellos tenían, que iban de parte de Dios. Cuando nosotros vamos a hacer una encomienda y vamos con el poder de Dios, así tengamos muchos impedimentos en nuestra contra, yo sé que Dios nos va a ayudar a poder salir adelante en todo momento, ¿verdad? Así como yo les comparto mi testimonio que en ese tiempo que yo fui líder, tal vez yo era muy joven, no tenía ni 20 años, me parece, y Dios me revistió, dije, Señor, yo voy contigo, y el Señor estuvo siempre estuvo conmigo, ¿verdad? A ver, ya le vamos a dar la palabra a Carmita y a Hugo para que prosigan. Amén. Muy bien, gracias. Aquí también nos da otro ejemplo de Sazón. Sazón lo podemos, de hecho hay historia en la Biblia de cómo fue la vida de Sazón, que era una persona muy fuerte que otras personas, tenía una fuerza sobrenatural, podemos decir así. Que en una ocasión el que Sazón, que iba a otra parte, bueno, acá vamos a leer, Sazón descendió, y aquí un león joven que venía rugiendo hacia él, y el espíritu de Jehová vino sobre Sazón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano. Pues nosotros como seres humanos no tenemos esa fuerza. Sabemos que Sansón, ahí obró ¿quién? El Espíritu Santo. Obró el Espíritu Santo. Dice que mató al león con sus propias manos sin tener nada. O sea, es como matar, como dice, como matar a un cabrito. Pero no, pero ahí podemos entender que también ahí estaba obrando, que era el Espíritu Santo. Bueno. Dice, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu Santo de Jehová vino sobre él y hallando una quijada de asno fresca, aún extendió la mano y tomó y mató en ella a 1000 hombres de fuerzas. Bueno, Sazón, de su historia Sazón podemos entender que había una mujer filistea que a él pues le gustó, le llamó la atención y celebraron, hicieron banquetes, pero las cosas creo que no marcharon bien y en eso se enoja Sazón, quemó todos los que habían sembrado, creo que le tomó la cola de los zorros y los puso a quemar y pues obviamente pues se vinieron en contra de él, pues, ¿qué hicieron? Pues le entregaron. Dice que al entregarlo, pues él se entregó por su propia cuenta y se fueron a dejarlo y se entregó. Y entonces, pero él como era muy fuerte, se defendió. Dice que en eso otra vez el Espíritu Santo obró en él. Dice que mató a 1000 hombres con una quijada de asno. Mató a 1000 hombres.
pero no por su propia fuerza de él, sino por la obra del Espíritu Santo que estaba obrando en él. Dice, Dios promete el bautismo en el Espíritu Santo para todos. El profeta Joel. Bueno, el bautismo, yo ya fui bautizada, pues todos Dios promete el bautismo para ser salvados, para recibir la vida eterna. Por medio del bautismo podemos nacer de nuevo y recibir al Espíritu Santo. Bueno, el profeta Joel. Y después de esto derramé mi espíritu sobre cada carne y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñaron sueños y vuestros jóvenes serán visiones, y también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en ellos días. Para el bautismo no indica de que uno tiene que ser uno ya adulto o un anciano, o sea que el bautismo es para todos, seamos jóvenes, seamos adultos, seamos ancianos. El bautismo fue prometido para ser salvados y que es para todos. Dice, aquí hay que hizo Juan el bautismo, era una profeta que bautizaba a las personas que creían en Jesús, que creían en Dios y que creían en la obra del Espíritu Santo. Esas personas que eran bautizadas, pues recibían el Espíritu Santo. De hecho, Juan bautizó a Jesús. Bautizó a Jesús. Es un ejemplo claro que, pues Jesús era una persona que ni siquiera tenía ningún pecado, que no había cometido ningún pecado, y también fue bautizado. Y ahí se vio el Espíritu Santo, que por medio de una paloma se vio el Espíritu Santo. Y eso fue mi tema. Amén. Amén, muchas gracias. Muy bien, hermanos, por el esfuerzo, por prepararse, y por nuestro hermano Toñito como buen padre espiritual también apoyándolos allí. Que Dios les pague, que el Señor les bendiga. Hermanos, pues la unción pentecostal que los hermanos nos hablaban es que la promesa de Dios es que como Él nos manda al Espíritu Santo, el Espíritu Santo produce virtudes en nosotros. Esas virtudes se traducen en poder. Hechos 1:8 lo dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ustedes tienen poder de Dios para vencer el pecado, poder de Dios para vencer la carne, poder de Dios ante toda situación. Ustedes son más que vencedores, somos más que vencedores en Cristo Jesús. La Biblia lo dice en Filipenses, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No porque yo, Roberto, en toda mi carnalidad diga que lo puedo, no. Antes Roberto en el mundo no lo podía, trataba de cambiar, pero no podía. Ahora, como Cristo vive en mí, en su espíritu, tengo poder. Ese poder es producido por el Espíritu Santo de Dios. Y ese Espíritu Santo, ese Espíritu de Dios que nos da poder, ungió a Bezalel, le dio sabiduría, le dio inteligencia, le dio capacidad en toda arte, y por eso el Espíritu Santo no mandó, usted observa allí que no mandó a Bezalel a estudiar arquitectura para construir el tabernáculo. No, el Espíritu Santo vino, le dio inteligencia. Santiago dice, si alguno de ustedes está falto de sabiduría o de inteligencia, pídala a Dios y Él la dará abundantemente y sin reproche. El Espíritu Santo ungió a Moisés. Moisés se cansaba por atender a más de 1 millón de personas, 1,5 millones de personas que él atendía como líder, y el Espíritu Santo le dijo, selecciona 70 hombres, van a ser líderes. La Biblia les llama como ancianos por la experiencia de atención pastoral. Y yo, dice el Señor, les digo, yo voy a poner del espíritu que puse en ti para liderar, lo voy a repartir en todos ellos y tendrán el mismo espíritu. Es decir, el espíritu que Dios puso en Moisés lo puso en todos los demás para liderar. ¿Se acuerda usted que uno de los hermanos decía que el Espíritu Santo nos unifica? Pues allí está la unificación en el liderazgo del Espíritu Santo. Y así Moisés
dejó de cansarse y ellos le ayudaron a atender al pueblo. Dios ungió a los jueces. Hablaban de Sansón, hablaban de, por ejemplo, otros jueces que estuvieron allí en este tiempo. Dios los levantó. Otoniel también fue uno de los jueces. ¿Por qué los levantó Dios? Él les dio autoridad, les dio poder, les dio capacidad especial, sobrenatural, para que ellos lideraran y guiaran al pueblo en un momento específico. Así que el Espíritu Santo a usted le va a habilitar y le dará poder para guiar, para instruir y para corregir en justicia. Así que, amado hermano, tenemos lo mejor del cielo para nosotros. El Espíritu Santo de Dios que siempre estará con nosotros. Nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar, porque Dios está con nosotros. El Espíritu Santo de Dios mora en vosotros. Él les ayuda en angustia, en preocupación. Él les ayudará a cambiar su estilo de vida. Él les ayudará a cambiar su forma de pensar, inclusive. ¿Cómo vamos a cambiar nuestra forma de pensar? Cuando nosotros, a través del poder del Espíritu Santo, Él obra y Él nos hace cambiar. El Espíritu Santo le ayudará a renovar su mente cada vez que leemos la Biblia, cada vez que nosotros obramos en la verdad, Dios nos ayuda. Así que, hermano, nos dice Rainier, ya para ir cerrando, nos dice Rainier, puedo hacer una analogía de la unción del Espíritu Santo sobre una persona como un imán que va a atraer, llamar la atención con su sabiduría otorgada por Dios a través del Espíritu Santo. De tal manera, será una guía espiritual para otros y les ayudará a encontrar esa agua que calmará su sed y dará alivio a su alma. Qué bonito, muy bien expresado, Rainier. Eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, tomando la analogía que hace Rainier, es el imán que siempre nos va a mantener y hacer que permanezcamos en Cristo. Si nosotros dejamos de obedecer al Espíritu Santo, nos alejamos de Dios. Hermanos, no estamos solos, no estamos huérfanos. Cada vez que usted se sienta decaído, se sienta cansado, recurra a Dios a través de la oración y el Espíritu Santo le dará fortaleza, le ayudará y le va a guiar. No sé si me hizo falta alguien, pero voy a concluir la clase el día de hoy. Y hermanos, para la próxima clase voy a cerrar ya el discipulado. Es la última clase de este discipulado, el discipulado número 1. Y en la próxima clase les voy a dar indicaciones de cómo vamos a iniciar el discipulado número 2. Vamos a encargar el material del discipulado número 2. Algunos de los que encargaron el manual del discipulado 1 posiblemente no han tenido oportunidad de terminar de pagarlo. Yo les voy a pedir que este domingo se pongan ya en contacto con nuestra hermana Betty Castro para que terminen de pagar su manual y vamos a iniciar el discipulado número 2 en la siguiente, ya después, ya sería, déjenme confirmarles, si este lunes, el siguiente lunes que vamos a estar a 24, cerramos ya con el discipulado número 1, vamos a iniciar el lunes 31 de enero, iniciamos con el discipulado número 2. El discipulado número 2 es un discipulado precioso, hermanos, les va a encantar porque habla de vasos de honra, cómo vivir en la santidad de Dios. Va a ser una experiencia hermosa. Así que ya les voy a explicar cómo vamos a trabajar este discipulado. Vamos a hacerles llegar el manual de manera digital. Y el próximo lunes vamos a concluir conociendo el drama divino, todo lo que tiene que ver con respecto a las Sagradas Escrituras. Hermanos, qué gusto poder escucharles, saber que con la poca experiencia que tienen, lo poco que han logrado captar a través de sus padres espirituales en los hogares de bendición, yo sé que se van a equivocar, estoy consciente que no van a decir las cosas exactamente, pero aquí vamos a estar corrigiéndoles, ayudándoles, porque así crecemos. No se crea usted que yo, que me vea aquí desempeñándonos como maestro, nuestra hermana Marce, algunos de los hermanos como el hermano Toñito, que tienen forma de expresarse,
que así empezamos, no, empezamos equivocándonos. Yo recuerdo que en una enseñanza de Hogar de Bendición mandé a Elías allá al arca de Noé y a Noé lo mandé a la isla de Patmos. ¿Por qué? Porque confundíamos los nombres. Mandábamos a Juan al pozo de los leones. ¿Por qué? Porque estábamos en un proceso de crecimiento, estamos aprendiendo la palabra de Dios y ahora que ya estamos en un nivel diferente de madurez espiritual, nosotros les entendemos, pero nosotros vamos a ayudarles, vamos a instruirles, vamos a irles corrigiendo. Y lo más importante es que el Espíritu Santo es el maestro por excelencia. Amén. Pues antes de cerrar la sesión, hermanos, voy a pasar la lista para que no se me vayan a ir sin que yo les tome su asistencia, porque esto tiene puntuación y los hermanos que participaron pues tienen su punto extra del día de hoy. Así que déjenme por favor entonces tomar esta asistencia. Muy bien. Tengo aquí que es... A ver, permítame. Muy bien. Entonces, tengo aquí que está nuestro hermano Juan José Ramiro Ramírez, ¿verdad? Amén, hermano. José Ramiro Dile. Nuestro hermano José Ramiro. ¿Alguien más está con usted, hermano, de la clase? Benjamín León, hermano. Hermano Benjamín, ok. Benjamín León, perfecto. Tengo también aquí nuestra hermana Ana Berta, es Elizabeth, ¿verdad? Amén, hermano. Elizabeth Hernández. Muy bien. De él, yo creo que es Damaris, ¿verdad? Amén. Amén. Muy bien. Entonces, David Leiva, anotamos a David Leiva. Nuestra hermana Elena Becerra, qué bueno que nos acompañó. Emanuel Ignacio. Muy bien. También Emanuel Ventura. Muy bien. Amén. Gracias. Nuestra hermana Gaby Alejandro, la anotamos también. Muy bien, ya tienen su punto extra. Hermano Hugo y Carmita. Yo les pague. Amén. Amén. Joana. Muy bien, Joana. Amén. Ok. Jorge Cortés se integra con nosotros para estudiar el discipulado. Va a alcanzar bueno, 4 lecciones del discipulado 1. Entonces, Jorge también. Ok, Juan Carlos Gómez Cupil. Amén, hermano. Muy bien. Gracias, hermano Juan Carlos. Amén. Nuestra hermana Lourdes. Amén, hermano. Ok, aquí estoy pasando la lista. Nuestra hermana Lourdes. Nuestra hermana, bueno, María Cruz Ramírez. Está como... En paz, Cristo, hermanito. Dios la bendiga, hermana. Amén, hermanito. Otilia Ramírez. ¿Alguien más está con usted? Amén. Otilia. Paola también aquí está. Dios te bendiga, Paola. Amén. Nuestro hermano Rainier, que también ya tiene participación. Los comentarios que hagan ustedes en los chats y todos también se los contamos como participación. Saraí de Jesús. Amén. Muy bien, Saraí. Yesenia y Juan José Gómez. Juan José Gómez. ¿Alguien más que esté, hermano, aquí como alumno y que yo no le haya nombrado, no le haya pasado la asistencia? Todos, ¿verdad? Ya todos participaron.
Diga yo, a todo el espacio de asistencia. Amén. Muy bien. Vamos a orar, hermanos, gracias a nuestros hermanos que nos acompañan hoy, nuestra hermana Elenita, que es tutora de educación cristiana, de la Dirección de Formación Cristiana de la Iglesia, igual nuestra hermana Marce, nuestra hermana Damaris es la directora de ministerios, que Dios le pague por acompañarnos. Y bueno, vamos a cerrar la clase del Discipulado 1 el próximo lunes, y ese mismo lunes les explico cómo y cuál va a ser la dinámica para el Discipulado número 2, que es una clase muy hermosa también, y yo sé que Dios nos va a bendecir. Vamos a orar para quedar despedidos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la vida de mis hermanos. Hoy, Señor, hemos confirmado que la presencia de tu Espíritu Santo está en nosotros. Ahora mismo, Señor, yo sé que tú estás en la vida de cada uno de ellos, en sus hogares. Ayúdanos, Padre, para poder seguir transformando nuestra vida, para seguir confirmando nuestra salvación, para seguir acercándonos cada día más a ti. Ayúdanos, Señor, a través de tu Espíritu, para vencer el pecado, para vencer la carne, para vencer al mundo, y que podamos crecer cada día de acuerdo a tu Espíritu Santo. Él nos guía, Él nos ayuda, Él es luz, Él nos fortalece, Él nos consuela. Y Señor, no estamos solos. Gloria a Dios, porque tú, Señor, nos dejaste tu Espíritu para poder crecer en ti. Bendigo a mis hermanos, te pido que los ayudes y nos veremos, Señor, muy pronto en la próxima clase, el domingo en los cultos, en la oración de los hogares de bendición los jueves. Y Señor, yo sé que tú estarás ayudándolos a crecer cada día en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y nos vemos el próximo lunes y vamos a partir un pastel virtual en el nombre del Señor. Un abrazo a todos, gracias por conectarse, gracias a todos los que participaron. Dios le bendiga, hermano. Le bendiga, hermano. Amén. Bendiciones a todos. Buenas Amén, noches. Dios les bendiga. Amén, hermano. Amén. Bendiciones. Bruto, todos abandonaron ya.